Hola, muy buenos días, niñas, niños. Hoy vamos a hacer la clase del día martes 25 de agosto. Em, Hoy el tema que vamos a tratar es triángulos. Estamos en la unidad de geometría. Lo primero que les voy a pedir es que realicen el cálculo de la página 56, cuerpo geométrico, y recuerden que solo escribir el nombre que corresponde a cada una de las imágenes que están ahí expuestas. Pausa en el video. Perfecto. Continuamos. Vamos a revisar la respuesta de cálculo de la página 56. Prisma de base cuadrada, prisma de base hexagonal, cilindro, cono, esfera, prisma de base triangular, pirámide de base pentagonal, pirámide de base hexagonal, hexaedro o cubo y pirámide de base cuadrada. Me imagino que tienes todo bueno. Felicitaciones. Continuamos. Bueno, primero, fecha, martes 25 de agosto, escribimos el objetivo y el título, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy es clasificación de triángulos. Yo sé que ya lo hemos visto, ¿ya? Pero necesitaba formalizarlo. Lo vimos en el cálculo, pero yo necesito que en esta clase lo formalicemos. También vamos a mirar ecuaciones, vamos a clasificar triángulos y me faltó gestión del error. Ya, vamos. Ecuaciones. Cuando hemos visto ecuaciones, lo más importante es recordar que hay una propiedad fundamental que nos dice que yo puedo en un término, si yo divido en un término y divido en el otro, la igualdad se mantiene, ¿ya? Y lo otro importante es que 3x es lo mismo que 3 por x. Por lo tanto, el 3, ¿qué operación matemática le está haciendo la x? La está multiplicando. Por lo tanto, yo puedo dividirla, ¿ya? En ambos términos, divido por 3 y divido el 18 por 3. ¿Cuánto me queda 3x dividido por 3? Este 3 se simplifica con ese 3, por lo tanto me queda la x sola, y 18 dividido por 3 es 6. Esta propiedad es súper importante recordarla, que yo puedo sumar, restar, multiplicar o dividir. Si lo hago en ambos términos, la equivalencia se mantiene. Entonces es mucho más fácil. Y además que yo lo puedo comprobar fácilmente, ¿cierto? 3, porque el número me da 18, por 6. Por lo tanto, x vale 6. ¿Ya? Miremos un ejemplo en el cual vamos a combinar las dos propiedades que hemos visto. Siempre se debe partir por la suma y la resta. ¿Ya? Yo podría decir, voy a dividir en ambos términos por 3. No, lo primero que debo hacer es sumar o restar, va a depender de este número. ¿Ya? Entonces, si aquí dice más 4, lo que yo tengo que hacer es restar 4 en ambos términos. Lo hice con azul. 3x más 4 menos 4, 22 menos 4. En ambos términos resté 4. ¿Para qué? Para eliminar este término que me está incomodando. Entonces, ¿cuánto es 3x más 4 menos 4? Eso es 0, ¿cierto? Esta operación me da 0. Entonces, ¿qué tengo? Me queda 3x. No le puse más 0 porque eso ustedes ya lo saben. Y 22 menos 4, 18. Y ahora aplico la propiedad que les acabo de recordar. Divido en ambos por 3 y eso me da 6. Me salté el paso porque ya había hecho ya la explicación. ¿Está bien? Entonces, me entra la duda. ¿Estará bien hecho? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a comprobar. ¿Cuánto vale x? Dijimos que 6. Entonces, donde diga x, lo reemplazo por 6. ¿Cuánto me da esto? 18 más 4 es igual a 22. ¿Y cuánto es 18 más 4? 22. Por lo tanto, estoy comprobando que mi resultado está correcto.
¿Ya? Es la manera que uno puede, le voy a poner una C, no me queda muy bonita, pero es la comprobación de que yo acabo de resolver una ecuación y la acabo de resolver en forma correcta. Pausa en el video y escribe la propiedad. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Vamos a trabajar triángulos, ¿ya? De los triángulos es muy importante entender que hay una clasificación que es doble, ¿ya? Entonces dice, las estructuras trianguladas que están compuestas en estas barras forman triángulos, ¿lo ven? ¿Cierto? Ahí hay triángulos chiquititos, ok. Y se caracterizan por ser ligeras a la vez que resistentes, ya que el triángulo es una figura que no se deforma. José Luis observa en una construcción de la ciudad una grúa como el de la imagen. Fíjense ustedes que está formada aquí por puros triángulos pequeños, y aquí también. Muy bien. Entonces, completa en forma oral, obviamente, con los siguientes términos: lados, polígono, vértice y medida. Yo sé que este concepto lo sabes, entonces por eso solamente es recordando, ¿ya? Un triángulo es un de tres ángulos, y tres se clasifican según la de sus lados y de sus ángulos. Puedes observar que en tu entorno familiar, me imagino, siempre te vas a encontrar con muchas figuras que tienen forma de triángulo. Generalmente las vigas de los techos de las casas. Ok, ya. Entonces, completamos. El triángulo es un polígono de tres lados, tres ángulos y tres vértices. Y se clasifican según la medida de sus lados y de sus ángulos. Por lo tanto, tenemos dos clasificaciones. ¿Ya? Miremos. No escribas nada de esto ya, si lo hicimos en forma oral. Esto es para recordar. Si hay alguna duda, la puedes volver a mirar, pero no escribas nada todavía de esto en el cuaderno. Sonia está paseando por la ciudad junto a su hermano y observa que en la estructura de la torre de alta tensión hay distintos tipos de triángulos. Los ven aquí, ¿cierto? Ahí se ven. ¿Ese es triángulo? No, estos chiquititos, ¿cierto? Aquí también. Ya. Entonces, aquí está el triángulo 1, triángulo 2. Yo no te voy a pedir que lo midas, ¿ya? Sino que ahora, si pudieras medirlo, me parece bien, pero vamos a calcular aproximadamente cuánto medirán estos ángulos, ¿ya? En el triángulo 1, ¿cuántos ángulos interiores tiene? 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Y en el triángulo 2, aquí también hay 3, ¿ya? El triángulo está formado por 3 lados y 3 ángulos interiores. Entonces, ¿cuánto miden los ángulos del triángulo 1? ¿Cuánto medirá este? Se nota fácilmente, ¿cierto? Sin necesidad de que yo lo mida. Con solo verlo puedo determinar cuánto mide el ángulo A. ¿Cuánto medirá el ángulo B aproximadamente? ¿Cuánto medirá el ángulo C? Ya. También, fíjate tú que este es un triángulo bien especial. ¿Cuánto medirá este? ¿Serán iguales? ¿No son iguales? Ok. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo A? 90 grados. Con solo verlo, yo sé que este es un ángulo recto. 90 grados. ¿Cuánto mide el ángulo B? 20 grados. ¿Y cuánto mide el ángulo C? 70 grados. Siempre tiene que darme 180, ¿cierto? Entonces, si yo tengo este que mide 90 y este que mide 20, debo suponer que el C mide 70. Y este triángulo tiene la particularidad que los tres miden 60. Son los tres ángulos de igual medida. Entonces, clasifica en agudo, obtuso o recto los ángulos de cada triángulo. Ya. ¿Qué será este? Que mide 90. Perfecto.
¿Qué será este B que mide 20? Muy bien. ¿Y este C? ¿Y este D, E y F? Ok. Entonces, A es un ángulo recto. B es un ángulo agudo. C también es agudo. Y D, E, F son iguales y son agudos. Sin incluso medir, yo puedo identificar aproximadamente cuál es la medida de esos ángulos. ¿Listo? ¿Cómo son las medidas de los lados en el triángulo 2? ¿Cómo serán? ¿Qué crees tú si tiene los tres ángulos iguales? ¿Cómo serán estos lados? Me preguntan ahora por los lados. ¿Cómo serán? Iguales, ¿cierto? Perfecto. Iguales. Si hay alguna duda de alguna medida, de algo, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, los triángulos se clasifican en dos categorías, ¿ya? Según lo que miden sus lados y según lo que miden sus ángulos interiores. Bueno, esto ya lo sabes, solamente lo estoy recordando. Equilátero, en que todos sus lados son de igual medida, el isósceles, que tiene dos lados de igual medida, y el escaleno, que no tiene lados o uno dice de distinta medida. Todos sus lados son de distinta medida. Bueno, y los ángulos interiores, acutángulos, si todos sus ángulos son agudos, todos, súper importante esta palabra, los acutángulos, todos sus ángulos son agudos. El rectángulo si tiene uno, ¿ya? Y el obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. No podrían tener dos ángulos rectos, ¿cierto? Porque si tiene dos ángulos rectos ya no es triángulo. Muy bien, buena conclusión. Entonces, ejemplo 1. ¿De qué me sirve toda esta clasificación? Miremos. ¿Cómo me lo piden? Me dicen, clasifica el triángulo ABC, este triángulo, según la medida de sus lados y de sus ángulos. Me dieron las medidas y me dieron las medidas. Entonces, ¿cómo lo hago? Como el triángulo tiene dos lados de igual medida, si este mide 3 y este mide 3, me están diciendo que estos dos lados son iguales. Este mide 4, por lo tanto tiene un lado distinto, dos iguales y uno distinto. Es un triángulo isósceles. Bien. Como todos los ángulos interiores son agudos, entonces yo digo, es un acutángulo. Entonces, este triángulo tiene dos características. Es isósceles, acutángulo. ¿Hay triángulos rectángulos isósceles? ¿Hay equiláteros escalenos? Es decir, ¿un triángulo puede ser rectángulo y a la vez isósceles? Sí. ¿Un triángulo puede ser equilátero y a la vez escaleno? No, ¿verdad? Yo lo que puedo relacionar es que cumplan una de estas características y una de estas, pero no puede ser equilátero y isósceles a la vez. Es una cosa como absurda, ¿cierto? No puede ser a la vez equilátero, que tenga todos sus lados iguales y sus lados distintos. Es decir, no puede ser. Perfecto. Buena conclusión. Esta conclusión me interesa mucho que la escriban. Ideal sería que uno los dibujara, ¿ya? Pero como yo sé que tú te lo sabes, yo preferiría que escribieras la clasificación, el ejemplo y buena conclusión, ¿ya? Muy bien. Hago pausa y anoto lo más completo posible la información que acabamos de dar. Veamos. Mira la afirmación que yo puse. Todos los triángulos equiláteros son también acutángulos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Por qué? ¿Cómo es un triángulo equilátero? El triángulo equilátero
me dice que es porque tiene 3 lados de igual medida. Pero los acutángulos me habla de sus ángulos. Entonces, el triángulo equilátero, como tiene 3 lados de igual medida, tiene también 3 ángulos de igual medida. Y esos ángulos miden 60. Y 60 es un ángulo agudo. Por lo tanto, todos los triángulos equiláteros siempre son acutángulos. ¿Ya? Esa es una buena conclusión. Es importante que lo escribas. Y ahora, ¿todos los acutángulos son equiláteros? Estoy preguntándolo al revés. Si tiene sus ángulos interiores agudos, ¿todos los acutángulos son equiláteros? No, ¿verdad? Y yo ahí acabo de colocar un ejemplo. Este es acutángulo. Esto mide menos de 90, mide menos de 90, mide de 90. Es decir, son agudos. Este es un triángulo, es acutángulo. Pero ¿es equilátero? No, pues, con solo verlo yo sé que es un isósceles. Muy bien, esa es una súper importante conclusión. Todos los triángulos equiláteros son acutángulos, pero no todos los acutángulos son equiláteros. Esta conclusión me interesa mucho que la escribas. Sigamos. ¿Puede un isósceles ser también rectángulo? Obviamente el triángulo rectángulo. Miremos. Sí. Cuando me dicen que tiene que ser isósceles es porque tiene 2 lados de igual medida. Este lado es igual a este. Mide lo mismo. A lo mejor no se ve muy bien, pero mide lo mismo. Yo sé que mide lo mismo. Y tiene un lado que es distinto. Por lo tanto, ¿es isósceles? Sí, es isósceles. ¿Y el rectángulo? Sí, pues el rectángulo. Aquí hay un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, un isósceles. ¿Puede ser también rectángulo? Sí, puede ser también rectángulo. Ahora, ¿todos los triángulos rectángulos son isósceles? No, por ningún motivo. Entonces, los isósceles pueden ir relacionados con los rectángulos, pero también hay isósceles obtusángulos. Miremos. Este es un triángulo isósceles y a la vez es obtusángulo. ¿Sí? Esta medida es igual a esa. Entonces es un triángulo isósceles. ¿Y es obtusángulo? Sí, porque este ángulo de aquí es un ángulo obtuso. Ok. Entonces, ¿el isósceles puede ser acutángulo? Sí. ¿El isósceles puede ser rectángulo? Sí. ¿El isósceles puede ser obtusángulo? Sí. Pausa y me escriben esas conclusiones. Esto es típico que uno hace después preguntas de verdadero y falso. Es como muy, muy, muy común que de este concepto uno saque después preguntas, ¿ya? Entonces, si me queda claro, es una pregunta segura que les va a ir bien. ¿Dudas? Si tienes alguna duda, yo te sugiero que lo dejes apuntado y me mandes un correo inmediatamente. Vamos a practicar. ¿Qué me piden? En cada triángulo determina la medida de sus lados y de sus ángulos interiores, utilizando regla y transportador. Y luego clasifícalos. Entonces aquí sí o sí, tienes que verlo en tu texto si quieres, ya, que están sacados del texto, o imprimir la hoja para poder medirlos, ¿ya? Pero tienes que medirlo con transportador y con regla. Ese es el ejercicio 1. Y los clasificas de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos interiores. Ejercicio 2. Responde la siguiente pregunta y justifica en cada caso. Si un triángulo es obtusángulo, ¿cuál es la clasificación de cada uno de sus ángulos?
yo acabo de hacer un obtusángulo, ¿ya? Para que tú lo pienses. ¿Qué tipo de triángulo es aquel en que sus ángulos miden 85, 92 y 3? Perfecto. Ahí colocas la respuesta y justificas por qué sí o por qué no, o das tu opinión referente a la pregunta que se hizo. ¿Ya? Ejercicio 1, ejercicio 2. Analiza si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Los ángulos opuestos por el vértice suman 180. Materia que vimos ayer, ¿cierto? Lunes. Los ángulos correspondientes tienen igual medida. Los ángulos alternos internos siempre miden 90. Los ángulos alternos externos pueden tener cualquier medida entre 0 y 90 grados. ¿Ya? ¿Qué aconsejo yo para este ejercicio? Es que tú dibujes las rectas. A mí, mira que es muy fea, bueno, rectas bonitas, ¿cierto? Y busques cuáles son los correspondientes, cuáles son los opuestos por el vértice, los alternos internos, los alternos externos, y puedas responder a esas afirmaciones. Ya, en la siguiente figura, la recta L1 y L2 son paralelas y están cortadas por una transversal. ¿Ya? Aquí está el ejercicio A. Explica por qué los ángulos de color rojo tienen igual medida e identifica con distintos colores los opuestos por el vértice. Alternos internos, alternos externos y correspondientes. Luego determina la medida de todos los ángulos en cada caso. Esto fue lo que vimos ayer, ¿ya? Está muy relacionado con los triángulos, ¿ya? Los ángulos es muy importante que yo comprenda porque lo que viene a continuación me va a dar mucho sentido cuando yo entienda la relación que se da con los ángulos. ¿Ok? Ejercicio 3 y ejercicio 4. Ok, en los siguientes paralelogramos, acuérdense que los paralelogramos son los cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos. Por lo tanto, tengo el concepto de rectas paralelas cortadas por una transversal. Ya marca con diferente color cada uno de los pares de los lados paralelos y determina la medida de los ángulos interiores. Esto lo hicimos ayer. ¿Sí? Muy bien. Y puse 3 ecuaciones aplicando la propiedad que miré hoy día. Pausa y a resolver. Ok. Bueno, aquí están las respuestas, no las voy a leer, ¿ya? Porque están claritas. Es un triángulo equilátero. En el B, ahí están las medidas, las respuestas de los lados y de los ángulos. Este es el símbolo de ángulo, ¿cierto? S, ¿ya? Medida, paréntesis, ángulo ACB. Siempre el que está al medio es el vértice, ¿ya? Y este es un triángulo rectángulo isósceles. Y el C es un obtusángulo escaleno. Pregunta 2. Un ángulo es obtuso y los otros dos son agudos. Siempre, siempre en un triángulo obtusángulo vas a tener siempre un ángulo obtuso y los otros dos agudos. Iguales, en algunas ocasiones, ¿pueden ser distintos? Sí, pueden ser distintos. Bueno, y el B es un triángulo obtusángulo escaleno. Tiene 3 lados de distinta medida. Pausa, revisa. Me imagino que todo bien. Esto es una materia muy fácil. Vamos, con lo de ayer. Ok. Falso, ¿cierto? Los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo y solo sumarán 180 si mide 90 cada uno. No siempre los ángulos opuestos por el vértice suman 180, ¿cierto? Ya, ok.
B, verdadera. C, falsa. Los ángulos alternos e internos pueden medir entre 0 y 180 grados. Y falsa, los ángulos alternos externos pueden medir entre 0 y 180 grados. Muy bien. Vamos con... Fíjate tú que aquí estos ángulos son opuestos por el vértice y miden lo mismo. Y estos ángulos son opuestos por el vértice y miden lo mismo. ¿Ok? Entonces, este 85 con este son correspondientes. Este 85 con este correspondiente. Este 95 con este 95 correspondiente. Ya. Alternos internos. Este es alterno interno con este de acá. También 103, que es este ángulo de aquí, es alterno interno con este de acá. ¿Qué significa alterno interno? Que están a distintos lados de la transversal. Perdón. Y adentro de las paralelas. Disculpe. Los ángulos de color rojo tienen igual medida porque son ángulos alternos externos. Y la pregunta, la última. Aquí están los lados paralelos. Estos marcados con rojo, los verdes son paralelos. Y estos siempre van a ser de igual medida. Y estos también van a ser siempre de igual medida. Y ahí están. 68 y 112. 50 y 130. 64 y 116. Hago pausa. Reviso. Me imagino que todo bien hecho. Felicitaciones. Ok. Estas eran las 3 ecuaciones que yo había puesto, ¿ya? Entonces, vamos con la primera. 2x más 8. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que restar. Aquí le puse un slash. Tengo que restar menos 8. A ambos términos. Aquí no puse 2x más 0, ¿ya? Porque yo sé que esto me da 0. ¿Y qué me queda? 2x es igual a 16. Y ahora divido por 2 en ambos términos. ¿Y qué me queda aquí? Este se va con ese y me queda la x solita. 16 dividido por 2, 8. Vamos con la segunda. A ambos términos les sumo 7. Entonces que aquí lo mismo, me queda 3x es igual a 21. No puse la división ya para hacerlo mentalmente y más rápido. Divido en ambos lados por 3. Aquí me queda x y aquí me queda 7. Perfecto. Y la última. Resuelvo esta operación al tiro. Eso me da 38. Resto 10. Me queda 4x es igual a 28. Divido por 4 en ambos términos y me queda 7. Pausa para revisar las ecuaciones. Se ven difíciles, pero no lo son tanto, ¿cierto? Felicitaciones. Muy, 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 muy bien. ¿Qué vimos hoy? Vimos triángulos. Lo más importante fue la clasificación de triángulos. Como por ejemplo, yo puse aquí dos ejemplos en que yo los puedo clasificar según la medida de sus lados o según la medida de sus ángulos interiores. ¿Sí? Habíamos hecho ya los cálculos de clasificación de triángulos, ¿ya? Yo me imagino que con esto no van a quedar ninguna duda. Les recuerdo que tienen que hacer el cálculo, siempre usar mascarilla. Y chicos y chicas, para el día jueves necesito que tengan obligatoriamente entre sus materiales compás, transportador, regla. Fue un gusto. Si Dios quiere, nos vemos el jueves. No, nos escuchamos el jueves. Los extraño un montón. Chao.